Vivía envuelto en la inercia mercantil. Esperaba que llegaran las novedades que ofrecía el comercio. Los bienestares eran pasajeros. Mi ser quería algo más satisfactorio y no era material. Intuía que hacer arquitectura tenía que ver con mi espiritualidad, pero no llegaba a entender cómo. Con el tiempo descubrí cómo el arte delata la verdad del espíritu de quien la produce. Maravillado supe que la arquitectura es un libro abierto y entendí un poco más de la historia humana. Cada cultura genera su expresión en base a su cosmovisión. Si hacemos una reflexión de las culturas que forman nuestro pasado, podremos ver que las piedras dicen la verdad. Para los griegos, los dioses eran un adorno de la vida y no los tomaban muy en serio. Dioses muy humanos, hasta en sus modales, pasiones y peripecias. Cultura donde el centro era el hombre mismo, su culto a la belleza, el desarrollo del cuerpo humano, por eso surgen las Olimpiadas, y su pensamiento surge la filosofía, la ciencia, que es la que veramos. Llegando a la fascinación contemplativa, así lo manifiesta su arquitectura. Los romanos, con una aspiración más invasiva desde su nacimiento, desarrollaron un nuevo orden con derechos que ellos mismos generaron. En su visión utilitaria y pragmática, producen estructuras estáticas en sus formas y variadas en sus programas. Circos, puentes, caminos, mercados, palacios, símbolos urbanos. Su necesidad de conquistar los lleva a edificar una escala monumental, interactiva, simétrica, totalitaria. Los cristianos, ajenos a la autonomía contemplativa griega y a la escenografía romana, seleccionaron lo mejor que acomodó sus intereses, la escala humana y la conciencia del espacio. Generaron una revolución funcional desde el paleocristiano hasta el gótico, como cultura teocéntrica con sus variantes en cada época. Compusieron bajo un espíritu dogmático emanado de su culto religioso, espacios en torno a sus imágenes. Los bizantinos cubren su superficie, haciéndolas diáfanas, las llenan de colores y brillos, diluyendo su estructura. En el románico empiezan a expresarse en términos de estructura, comprenden más el esqueleto y conocen mejor el oficio de constructor. Hacen notar los elementos que llenan los empujes y las resistencias. Adelgazan los muros, ahorrando material. Logran mayor unidad entre exterior e interior, es decir, logran expresar la dialéctica de su fuerza. La estructura alcanza su límite con el gótico, el extremo de la tensión, un esqueleto constructivo recubierto de cartílago inmaterial, edificios ya más como un símbolo impresionante, que lejos de ser un espacio sosegado como el de los primeros cristianos, provoca un estado de ánimo extático, a punto de quebrarse. En el Renacimiento se logra un cambio psicológico y espiritual. Se percibe un espacio con la conciencia de estar en una obra construida por una persona según método y procesos razonados, que no ocultan misterios, renacen a espacios con una geometría armónica a la escala humana, pero bajo su propio sentimiento y creatividad. El movimiento barroco es una afirmación musical del espacio. Todos los elementos decorativos en acción llevan ritmos y cadencias que cubren la estructura. Tras el fin del barroco viene una época de esterilidad poética. Se recurre a valores clásicos como solución segura, invocando al respaldo del pasado. Se refugian en lo meramente óptico y en los recursos formales. La aportación del neoclásico es en los espacios externos, en el urbanismo, atendiendo los grandes fenómenos de la revolución industrial, la migración a las ciudades y los nuevos medios de transporte.
El espacio moderno se pone en la planta libre gracias a la capacidad de los nuevos materiales, el conocimiento desarrolló con la tecnología y las nuevas necesidades de vivienda en las ciudades por la aglomeración de la industria, soluciones para obreros y clase media. Aparecen dos grandes corrientes, el funcionalismo y el movimiento orgánico. El primero, atendiendo a las exigencias inmediatas, mecánicas de la civilización industrial pragmática. El segundo, al hombre poseedor de una dignidad, una personalidad y una particular espiritualidad. De los últimos 80 años del movimiento moderno, descubro que hasta los años 70 la arquitectura era el resultado más consciente del sentimiento general de la población, con sus particulares búsquedas, posiciones, alternativas y criterios, ya políticos o sociales. Sin embargo, en los últimos 25 años se ha desbordado una sobreproducción que trata a la arquitectura como un punto de venta más en el mercado, como templete para llamar la atención, llegando a cantidades y formas de una espectacularidad impensables para quien comprende que la vida es más importante que el mercado. Nosotros somos miembros de un país occidental, participantes de un medio empobrecido y difícil de comprender, manejado por intereses de mercado que rebasan las fronteras. Buscamos nuestra expresión y como arquitectos somos protagonistas y parte fundamental en la expresión de ciudades y pueblos. ¿Cómo y qué vamos a producir? ¿De dónde nos vamos a nutrir para responder al ser de hombres y mujeres esperanzados en encontrar la expresión que satisfaga el sentimiento profundo y callado que llevamos dentro? En la Nueva España se dio una cultura paralela a la occidental. En los 300 años de colonia comunicados con España, bajo las órdenes de la corona, el pueblo supo preservar su unión con la tierra. La cosmovisión de la cultura mesoamericana permitió a los mexicanos adaptarse con dolor al devenir dramático que profesaban religiosamente. La concepción mesoamericana de la naturaleza brota del dualismo, de su sistema teogónico que se expresa en una eterna lucha de exterminio entre las fuerzas constructivas y destructivas. Por eso, se practicaba el juego de pelota como ritual sagrado en todos los centros ceremoniales de la ciudad. Lo realizaban. Perder significaba la muerte, ganar la vida. Seguir el juego era mantenerla, secretamente conservando sus creencias. Por eso, después de casi 500 años, es gratificante encontrar gente que se rige como el calendario prehispánico, que habla su idioma original y viste como hace 1000 años, que reza al ídolo que está dentro del santo católico y que reza el Padre Nuestro incluyendo al sol. La cultura paralela a la que me refiero la veo reflejada en la arquitectura, en el arte del siglo XVI, en el barroco que floreció de manera excepcional. Sus primeras décadas muestran una sobriedad en la adaptación, a pesar de ser una expresión netamente española, no deja de haber ejemplos equilibrados en su construcción, como la Casa de la Casita en Tepoztlán. El barroco, que en Europa se da como una elegante y fastuosa musicalidad, en México esta se logra interpretar muy diversa y local, incluso regional. Variada, llena de ritmos y coloridos, hasta el último pueblo, por pequeño que fuera, expresaba su amor a la región donde se desarrolló. Eran manifestaciones de verdadero júbilo ante la vida que tenían. La historia que nos dan es muy pobre. El arte dice lo contrario. Esa época llegó a una unidad no alcanzada en la época actual. Cada región con su clima y raíz cultural permitió su desarrollo particular. Si pregunto en la calle a cualquier mexicano lo que sabe de la época de la colonia, no tiene ni idea. Grave error es no reconocer parte importante de nuestra identidad. Con la experiencia que tengo en mi trabajo de arquitecto, te puedo decir
para lograr una obra con la calidad que tiene su edificio